Que iniciamos hace 8 días, que titulamos Haciendo visible al Dios invisible. Y en ese primer mensaje hablábamos de las decisiones personales que debemos de tomar en nuestra propia vida para reflejar a Dios. Y hablábamos de manera particular en la vida familiar. Y decíamos cómo el varón es el que modela, cómo es Dios para sus hijos. A través del varón se forma una imagen de Dios el Padre. A través del varón se forma la imagen del esposo de la iglesia, que es Cristo. Cuando ve cómo trata a su esposa, cuando ve cómo le habla a sus hijos, cuando ve cómo provee, no solamente de las cosas materiales, de las cosas espirituales. En este segundo mensaje estaremos hablando de la vida de la iglesia en comunión, de la vida íntima de la iglesia. Hablaremos de 2 puntos que tienen que ver con la vida en un sentido de nuestra vida aquí de manera privada, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando estamos juntos para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios, y terminaremos hablando de la vida pública de la iglesia. Muy bien, nuestro texto es parte de la lectura que hicimos hoy. Voy a pedirles que mantengan su Biblia abierta en la primera epístola de Juan, capítulo 4. No buscaremos otro pasaje, así que por favor, ahí en Juan capítulo 4, versículos 12 al 17 será nuestro texto de ese día. Leo rápidamente. Nadie ha visto jamás a Dios. Empieza con esta verdad enfática el apóstol Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta es la palabra viva del Dios vivo. De las 58 veces que el apóstol Juan menciona la palabra amor en esta epístola, 58 veces, 6 veces están contenidas en estos versículos que acabamos de ver. Así que eso nos habla de la importancia del tema, lo que el apóstol Juan está tratando de enseñar a los lectores de la carta. Así que el tema predominante es el amor, el amor. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabe usted que Dios le ama? Pregunté a algunas personas hace unos días para saber la respuesta en cuanto a esta pregunta. Bueno, me ama porque me da salud, me ama porque me da una familia, me ama porque ya nos dio un carrito, me ama porque tenemos una casa. Esta hermosa, hermanos varones, me ama porque me dio un esposo, nos ama porque tenemos ya un negocio propio, etcétera. Cuando limitamos el amor de Dios a aspectos como estos, tenemos un gran problema, hermanos. Cuando limitamos el amor de Dios a estas cosas, porque ¿qué va a pasar cuando no estén? ¿Y si papá fallece? ¿Y si el negocio no camina? ¿Y si chocamos el auto? Entonces Dios ya no nos ama. ¿Y si llega la enfermedad? Entonces Dios ya no nos ama, porque esto no los había dado por amor. Incluso, hermanos, algunas de estas cosas Dios las va a quitar por amor a nosotros. Sé que Dios me ama porque envió a su Hijo a pagar por mis pecados. Por eso sabemos que Dios nos ama. Vivamos en una casa espaciosa o en una humilde choza,
No tiene nada que ver con el amor de Dios. Vayamos a nuestro trabajo en un auto propio o en el transporte público. Nuestros hijos puedan ir a hacer sus actividades en un vehículo que les hemos provisto, ¿verdad? O tengan que ir en el camión. No tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios consiste en que Jesús metió las manos al fuego por ti. El amor de Dios consiste en que cuando la ira de Dios iba a recaer sobre aquella pareja que consintió en el aborto, Jesús dijo: yo pongo mi mano por ellos. Que tu ira no caiga sobre ellos, que mi mano sea clavada por ellos. El amor de Dios consiste en que cuando se pidió que dieran un paso al frente, los estafadores, los mentirosos y los ladrones, para que la ira de Dios sobre su pecado recayera sobre ellos, Jesucristo dijo: yo doy un paso al frente. Que mis pies sean clavados, pero no los de ellos. El amor consiste en que cuando el castigo del hombre adúltero y la mujer adúltera iban a recaer sobre ellos, Jesús dijo: yo pongo mi rostro, que me escupan a mí, pero no a ellos. Hermanos, hemos rebajado el amor de Dios a pequeñas cosas que son efímeras, que son pasajeras. El amor de Dios va más allá, como acabamos de cantar hace un momento. El amor de Dios consiste en que envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. No tengo tiempo para explicar, pero en el griego, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras para amor. La palabra que aquí se utiliza para hablar del amor de Dios para ti y del amor de ti para los otros hermanos, para tu familia en Cristo, es la palabra ágape. Ágape. Y ágape expresa el amor incondicional. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás, es decir, supone aceptar al otro indistintamente de sus imperfecciones. Es un amor profundo y generoso, en el que se toma en consideración la dicha del ser amado y de los demás. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. Para los que conocen a Vernon McGee, ya falleció, pero los que conocen sus enseñanzas, era un hombre profundo en el estudio de la palabra de Dios, pero Dios le había dado esta capacidad de explicarlo de una manera tan sencilla. A mí me gusta de manera particular estudiar con él algunos pasajes, y él dice: ágape es el amor sobrenatural, porque es puesto por el Espíritu Santo en el creyente para que lo dispense a otros. Es este amor que Dios colocó en ti para que tú lo puedas entonces dar a los demás, para que lo dispenses. En teoría, queridos hermanos, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, en teoría, si tú lo pincharas, debería salir amor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y no este amor, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, no es este amor del apapacho y del beso, no tiene nada que ver con eso. Pero Dios te proveyó de un amor para que tú lo proveas a los demás. El título del mensaje de este día es: la iglesia que ama hace visible a Dios. Y en el desarrollo del mensaje, ¿verdad?, iremos entendiendo esta frase o este título: la iglesia que ama hace visible a Dios. No hay otra manera de hacer visible a Dios, si no es a través del amor. Iniciaremos hablando de la vida íntima de la iglesia y concluiremos hablando de la vida pública, de cuando estamos allá afuera. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, ustedes como matrimonio son la iglesia, y cuando estamos allá fuera de estas cuatro paredes, seguimos siendo la iglesia. La iglesia que ama hace visible a Dios.
Dice el apóstol Juan en el capítulo 2, ahí de la misma epístola, capítulo 2, versículo 7, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Dice, no es nada nuevo esto que estamos estudiando, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y luego el 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Ese es el propósito. Cuando tú estudias los mandamientos te vas a ver, el mandamiento tiene como propósito llevarte a Dios a una relación de amor. Y todos los otros mandamientos tienen que ver con que cuides a los demás, con que procures el bienestar de los otros. No les robes, no los mates, no adulteres, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso, cuida a los demás. Así que hablaremos de dos cosas que tienen que ver con la vida íntima de la iglesia. Y la primera es: el amor a mis hermanos hace visible a Dios en la iglesia. Cuando una persona llega a nuestra iglesia, queridos hermanos, cuando un visitante llega a nuestra iglesia, él puede percibir si Dios está en esta reunión o somos un club social. Eso se percibe y lo va a percibir en cada uno de nosotros. Dice el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. En el texto que estamos estudiando, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿se puede hacer visible algo que por naturaleza es invisible? ¿Se puede? Dice la palabra de Dios que sí se puede. ¿Y cómo se puede? Si nos amamos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es evidente que el apóstol Pablo está hablando aquí de la primera persona de la Trinidad, de Dios el Padre. Dios es espíritu. El Señor Jesucristo, en su plática con la mujer samaritana, en Juan 4:24 le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿se puede hacer visible algo que por naturaleza es invisible? Mencionaba en el mensaje anterior, hace 8 días, que el amor es sacrificial. Y aquí vamos a entrar a la parte práctica. ¿Cómo es que se hace visible a Dios en la iglesia? ¿Cómo es que alguien puede ver si Dios está en la iglesia o no está? El amor es sacrificial. Mire, algunos de nosotros somos bastante difíciles de amar. Lo digo por mí, por nadie más. No todos somos fáciles de amar. O más bien, no todos son fáciles de amar. Algunos somos bastante complicaditos para que alguien nos ame. En realidad somos muy difíciles de amar. Y viene el Señor y le dice a los otros que te amen. Que te amen a ti. ¿Usted ama a todos sus hermanos en la iglesia? Bueno, dice alguien, yo amo a algunos. Algunos sí, pero no a todos. Amarlos, queridos hermanos, es tener interés en ellos. Amar no significa, mire, que al final va a ir usted al estacionamiento y va a abrazar a todos, ¿verdad? Va a decir, te amo. Entonces, como abrazó a todos, todos saben que usted ama. O que usted sabe que lo aman porque lo abrazaron todos. ¿Qué va a pasar el día que no lo abrace la persona que normalmente lo abraza? Entonces ya no lo ama ese día. A veces confundimos el amar con estas cosas que son muy simples. Amar, queridos hermanos, no significa solamente abrazar. Amar significa a veces exhortar. Exhortar. Hace un tiempo, al terminar el servicio, se me acercaron unos queridos hermanos. Me dijeron, queremos hablar con usted.
Entonces nos quedamos solos aquí, en esta área. Dijeron, hemos orado para poderle decir esto, ¿verdad? No queríamos hacerlo así nada más de pronto. Dijeron, pero hemos visto, ¿verdad?, una actitud en una de sus hijas que no es correcta. Y queremos a su hija como si fuera nuestra hija. Y no quisiéramos que lastimara o que dañara su testimonio. Hermanos, estábamos ahí los tres, nos abrazamos y les dije, gracias por amarnos. ¿Cómo reaccionas ante una exhortación? Gracias. O tienes un punto, estás mal en tu apreciación, ¿verdad? No es así. O una serie de justificaciones, ¿verdad?, por la cual sucedió tal o cual cosa. Después de un tiempo hablé con mi hija y me dijo, gracias por cuidarme. Lo interesante es que quizá como 8 días después, un día estábamos solos, mi hija y yo, y me dijo, papá, ¿sabes que mamá me dijo hace 2 días lo mismo que tú me dijiste de los hermanos? Mamá lo había notado y me lo acaba de decir. Mi plática fue privada con mi hija, ¿verdad? Y después lo comenté con mi esposa, claro. Pero hermano, eso es amor. Eso es amor. Amor no solamente nos vamos a abrazar. Amor a veces es exhortar a alguien. Dice el capítulo 3, versículo 6, de 16 al 18. 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, he leído este pasaje muchas veces, muchas. Pero al estar preparando este mensaje, ¿verdad?, hice una pausa y le dije, a ver, Juan, ¿estás diciendo lo que estás diciendo? Que yo tengo que amar a mis hermanos en la iglesia al punto de dar mi vida por ellos. Hermano, ¿así amas? Mire, yo quiero que volteen a verse, de verdad, volteen a verse. Ve hacia atrás, ve hacia adelante. ¿Estarías dispuesto, hermano, hermana? ¿Estarías dispuesto? No el que tiene ahí lueguito, dirían en mi tierra, lueguito, a los que están más allá de usted. ¿Estaría dispuesto a morir por ellos? Este es el amor, hermanos, que el Señor nos está llevando a este punto. Al punto, ¿quieres amar? ¿Sabes cuándo amas? Cuando dices, sí, yo estaría dispuesto a dar mi vida por Él. Amar al punto de dar la vida. ¿Qué contraste esto, hermanos, con las diferencias en las iglesias? Cuando hay griterías, cuando hay disensiones, cuando hay maledicencias, cuando hay resentimiento en las iglesias. Esta obra no es de Dios, esa obra es satánica. Cuando hay cosas como esas en una iglesia, el amor a mis hermanos hace visible a Dios en la iglesia. La iglesia ha fallado en su misión, hablo de la iglesia en general, ha fallado en su misión de hacer visible a Dios por las 2 razones que mencionaba en el mensaje anterior. Porque el amor a Dios se ha convertido en el amor a las cosas del mundo. Y porque el amor al prójimo no cabe cuando solo hay amor para mí mismo. Esto da como resultado apatía, diferencia, celos. Dios no se hace visible cuando llego a una iglesia y me voy sin interactuar con los demás. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. ¿Se imagina que hoy en la mañana su pie le hubiera dicho, no voy a la iglesia, que vayan todos, ¿verdad? Ahí tienes el otro, ¿verdad? Yo me quedo en la casa, hoy no quiero interactuar contigo. O que el día de mañana que se va a ir a trabajar, ¿verdad?, sus ojos le dijeran, ¿sabes qué? No me voy a abrir, no nos vamos a abrir, y punto. Hazle como quieras. Ahí vamos, ¿verdad? Pero no nos vamos a abrir. Eso es lo que hacemos, hermanos. Cuando no tenemos una relación estrecha en la iglesia, cuando no interactuamos con los demás. Porque hay iglesias, pensaba en estos días, porque hay iglesias que fueron tan poderosas
en unas generaciones, en las generaciones pasadas, y se vaciaron en la siguiente. Porque el amor se fue, hermanos. Porque el amor fue sustituido por la soberbia. La soberbia es cuando mi opinión es más importante que la de los demás. Y olvidamos que solamente somos instrumentos del Señor. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, y Jehová resiste al soberbio. Somos solamente instrumentos, decía en el primer servicio, ¿verdad? Y ya me hicieron la aclaración. ¿Ha visto alguna vez cuando se da un premio a las mejores películas? Ve que hay premios de eso, ¿no? Para las mejores películas. ¿Ha visto alguna vez un premio? Nosotros como simples mortales, ahora sé que hay premios para eso. Pero ¿ha visto un premio para la cámara que filmó? ¿Para el cable? ¿Ha visto un premio para el reflector? Que digan, y ahora el premio, ¿verdad?, a la mejor película, el reflector que estuvo trabajando todas las noches para las escenas nocturnas. No lo hay. Sí lo hay, ahora sí sé que lo hay, pero son unos premios especiales para la gente que trabaja en el equipo, ¿no? Nosotros somos instrumentos de Dios, hermanos, y a veces queremos tomar el lugar del director. Hay premio para el director de la mejor película, para el actor, para quienes estuvieron al frente, ¿verdad? Para los que fueron visibles, para los que hicieron el trabajo, pero no para el cable. Dios hizo visible su amor a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Por tanto, nuestro amor a Dios se hace visible en nuestro amor sacrificial para mis hermanos en la iglesia. Dios no se hace visible en los abrazos, hermanos. Dios no se hace visible en el apapacho y en los besos. Dios se hace visible cuando estás dispuesto a sacrificarte por tu hermano. Cuando tu hermano es más importante que tú. Cuando tu hermana es más importante que tú. Y entonces sí, es la manera en que hacemos visible a Dios. Dije que íbamos a hablar de dos cosas íntimas de la iglesia. Y la segunda es la siguiente: el amor a mis hermanos es prueba de mi comunión con Dios. Y aquí vamos a entrar entonces a nuestra vida íntima. Cada uno de nosotros. Estamos hablando, sí, de la vida íntima de la iglesia, pero ahora vamos a hablar de la vida individual de cada uno de los presentes. El amor a mis hermanos es prueba de mi comunión con Dios. ¿De dónde parte esto? Ahora, quiero hacer una notita aclaratoria aquí. El amor a mis hermanos no es prueba de mi salvación, no tiene nada que ver con mi salvación, tiene que ver con comunión con Dios. Los versículos 13 al 16 del texto que estamos usando dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 4 veces se menciona aquí la palabra permanecer, y en el versículo 12 también aparece esta palabra permanecer. Las dos primeras menciones que tenemos aquí de la palabra permanecer, las dos, tienen que ver con nuestra salvación, con la seguridad de la salvación. ¿Por qué estoy seguro que soy salvo? Porque el Espíritu Santo mora en mí. ¿Por qué estoy seguro que soy salvo? Porque un día confesé a Cristo como mi Salvador. Y las otras dos, que aparece la palabra permanecer, tienen que ver entonces con la comunión con mis hermanos. Y mis hermanos incluye a mi esposa y a mis hijos. Mis hermanos incluyen la vida íntima allá en el hogar, hermanos. No solamente en la actividad de la iglesia. Los primeros que deben recibir nuestro amor
son los que están a nuestro alrededor de lunes a viernes. ¿Cómo está mi comunión con mi esposa? ¿Cómo está la comunión con mis padres? ¿Cómo está la comunión con mis hijos? ¿Hay comunión? Ahora, durante todo este pasaje que hemos estado estudiando y en el mensaje anterior, hay una palabra que se repite una y otra vez, es hermanos, hermanos, hermanos. Y me preguntaba, ¿qué es lo que nos hace hermanos? ¿El que vengamos a esta iglesia? ¿Eso nos hace hermanos? ¿Que tomemos la escuela dominical juntos? ¿Eso nos hace hermanos? No, somos hermanos porque a ti y a mí el Señor nos dio el mismo Espíritu. Y porque tú y yo un día confesamos que Jesús es el Señor. Y porque Dios puso su amor en nosotros. Por eso somos hermanos. Dios, el Espíritu que Dios te dio, el que mora en ti, es el mismo que mora en la persona que está a tu lado, la persona que está atrás y que ha creído en Cristo como su Salvador. Y aquí viene algo, hermanos, que quiero que prestemos mucha atención. Los espíritus afines se atraen. Los espíritus afines se atraen. El Espíritu de Dios no puede tener comunión con el espíritu del diablo. Pero el Espíritu Santo sí busca tener comunión con el Espíritu Santo. Mi espíritu busca tener comunión con tu espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando dos creyentes se repelen? ¿Qué pasa cuando dos esposos no tienen comunión, conociendo los dos al Señor? Entre comillas. ¿Por qué entonces vienen las diferencias en las iglesias? Porque nos hemos olvidado, queridos hermanos, que tenemos un mismo espíritu. Eso es lo que nos hace hermanos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso somos hermanos. Para los que conocen los escritos del doctor Francisco Lacueva, él tiene un comentario extraordinario de este pasaje, de este versículo que estamos estudiando. Y él dice, en efecto, Dios es invisible. Y sí, Dios es invisible. En efecto, Dios es invisible y por tanto nuestra comunión íntima, porque de eso estamos hablando, de una comunión con Dios que es íntima, que es interna, nuestra comunión íntima con Él no se percibe al exterior de otra manera que en el amor que tenemos a nuestros hermanos. Solo cuando nuestro amor se manifiesta activa y prácticamente en el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos, es cuando podemos tener seguridad que nuestro amor a Dios es genuino. Hermanos, no nos engañemos. Si usted dice que ama a Dios y no puede tener comunión con un hermano en Cristo o con una hermana en Cristo, algo no está bien. La única manera de hacer visible mi comunión con Dios es cuando tengo comunión con mis hermanos. Y el ejemplo lo puso el Señor. Dios no esperó, queridos hermanos, a que el pecador fuera a buscarlo, a que el ofensor fuera y pidiera perdón. Dios vino y buscó al hombre. Dios vino y buscó a la mujer. Dios vino y te buscó a ti, ahí donde estabas. Quizá tu vida no fue tan caótica como la mía. Y no hay tantas cosas de tu pasado que te avergüencen. Pero cuando pienso en esto,
Lo único que digo es que amor de Dios para meter sus manos ahí donde yo estaba. Eso es amor. Amor es el Dios Santo metiendo las manos en la inmundicia para sacarme. Y para sacarte a ti, por cierto. Hoy en la tarde, hermanos, estaremos tomando decisiones importantes para nuestra iglesia. Les animo en primer lugar a asistir. Seamos parte de la iglesia, ustedes que son miembros de esta iglesia. Y en segundo lugar, asistir con este espíritu de amor. Vamos a ver hacia adelante, vamos a trabajar juntos. Hay mucho que hacer. ¿Sabe por qué la iglesia se detiene y por qué la obra se detiene? Porque anteponemos nuestros pensamientos y mi manera de pensar a la obra del Señor. Dice el versículo 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y repito, hermano, si tú dices que amas a Dios y no puedes tener comunión con alguien de la iglesia, te has engañado todo este tiempo. Si dices que amas a Dios y no han podido solucionar ese asunto familiar, se han engañado. Si dices que amas a Dios y no has podido perdonar esa ofensa, esa falta de tu cónyuge, han fallado. ¿Sabe qué es lo que mantiene por muchos años a veces a personas distanciadas? Una sola palabra. Una sola palabra, queridos hermanos, se ha convertido en una gran barrera por años para algunas personas. Una sola palabra. Perdóname. Perdóname. Fallé. A usted no le corresponde si la otra persona le otorga el perdón o no. A usted le corresponde ir y decirle, perdóname, me equivoqué. ¿Por qué esperar a que alguien venga y diga perdóname? ¿Por qué no ir? ¿Por qué no ir y decir te perdono? Eso es lo que hizo Dios conmigo y contigo. Te perdono. El amor a mis hermanos hace visible a Dios en la iglesia. El amor a mis hermanos es prueba de mi comunión con Dios. Y en el versículo 17, el apóstol Juan da un giro en la enseñanza, en el tema que ha estado tocando, porque ha estado hablando de la vida íntima de la iglesia, de la interacción entre los miembros de una congregación. Pero en el versículo 17 va a dar un giro y va a cambiar entonces lo que ha venido diciéndonos, enseñándonos. Y este es el tercer punto de nuestro mensaje, tercer y último punto. El amor en la iglesia refleja la imagen de Cristo al mundo. Solo hay una manera de que una iglesia sea efectiva en la obra con los que no conocen al Señor, y es si hay amor dentro de la iglesia. Si no hay amor, somos una iglesia débil. Si no hay amor entre los creyentes, ya expliqué que no se trata de abrazos y de besos. Estar dispuestos a sufrir incluso por los otros, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a ir y pedir perdón. Si no hay esto en una iglesia, hermanos, nos hemos quedado estancados y no podremos ser un instrumento eficaz para la obra del Señor. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo primero que llama la atención es la palabra perfeccionado.
En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Ahora, esto no significa que alguno de nosotros podamos llegar a ese grado de perfección en amar. Y que cuando lo vean digo, wow, no, este hermano es perfecto. Su amor es perfecto. O esta hermana es perfecta en el amor. No está hablando de eso. Está hablando de un desarrollo, de una madurez en el amor. Que con el paso del tiempo sea evidente que tu amor por el Señor ha crecido. Que tu amor por el Señor se refleje en tu vida. Que con el paso del tiempo se convierta en una persona más amorosa. En una persona con la cual todos desean estar. Porque cuando están junto a él o junto a ella, pueden percibir el amor de Dios. Yo me preguntaba, hermanos, no sé cuántos años tenga usted de creyente. ¿Las personas quieren estar junto a usted? ¿O parece que traes repelente? De eso estoy hablando, hermanos. Eso se refiere cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor se va perfeccionando, va madurando. La persona va creciendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Con el paso del tiempo te has convertido en una persona más amorosa. ¿O te has convertido en alguien que los demás evitan? Si el amor que le tenemos a Dios y al prójimo va perfeccionándose, va madurando, es estable, no tenemos entonces ningún motivo para tener miedo de aquel día que estemos en el tribunal de Cristo, en el día del juicio. Dios te dio amor a ti. Dios le dio amor a usted para que usted lo dispense a los demás. Pero de ese amor usted va a dar cuenta un día. ¿Le preocupa ese día que usted estará delante del Señor para dar cuentas de su amor para los demás? ¿O le anima? Si Señor, de verdad yo quiero ya llegar a ese momento. Traté de hacer lo mejor que pude. Traté de reflejar tu amor a los demás con todo mi corazón. ¿O te preocupa ese día que el Señor te pida cuentas del amor que Él te dio para darlos a los demás? Daremos cuenta de nuestro amor a los hermanos. El amor en la iglesia refleja la imagen de Cristo al mundo. Y la última parte, ¿verdad?, es sumamente interesante. Y con esto concluiremos el mensaje. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo no sé si lo había leído, si le había puesto atención a este pasaje. Quizás sí. Como Él es, no como Él fue, como Él es. Hoy en día, así somos nosotros, así eres tú en este mundo. En otras palabras, como Cristo es, hoy domingo, 15 de mayo del 2022, tú eres en el mundo. ¿Quién es aquí Él? Bueno, ya dije, ¿no?, que es Cristo. Pero aquí hay unos pasajes, ¿verdad?, que nos aclaran esto. Porque el pasaje solo dice Él. Obviamente se sobreentiende, pero solo para que quede totalmente claro. La primera cita, el capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y la siguiente cita dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Él en nuestro pasaje es Cristo. Y el pasaje nos está diciendo que así como Él es, tú eres para el mundo ahora. ¿Qué significa que como Él es, así somos nosotros en el mundo? Está hablando de Cristo ahora. Cristo resucitó, ascendió a los cielos, vive por la eternidad y vive para interceder. ¿Sabes que tú también? Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice que va a tener un día vida eterna, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tu hermano al lado tiene vida eterna. Los hermanos que están junto a ti. Y Efesios 2:6, este pasaje es impresionante. Y juntamente con Él nos resucitó ya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, con quien no has podido tener comunión con Dios, ¿sabes? Que Él ya está sentado en la gloria con Dios. Dios ya le contempla y, ¿sabes? Lo contempla junto a ti, por cierto. Los dos, tu esposa, tu esposo, dice el Señor que se ha creído en Cristo como su Salvador, Él ya le ve en los cielos. Y si tú has creído en Cristo también, ahí estarás junto a ella. ¿Por qué entonces vivir una vida tan complicada aquí en la tierra? ¿Por qué nos hacemos la vida de cuadritos los creyentes? Y hablo también de la vida en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque anteponemos el yo a la obra del Señor. La obra del Señor es lo importante, hermanos, no nosotros. Cristo nos ha mostrado su amor y así nosotros mostramos nuestro amor los unos con los otros en el mundo en el que vivimos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso lo sabemos. Cristo es la imagen del Dios invisible, pero la iglesia es la imagen de Cristo. Y la iglesia es tu hermano. La iglesia es tu hermana. La iglesia no son los tabiques estos, ni es este edificio. La iglesia son los que están sentados junto a ti. Ellos son la imagen de Cristo en el mundo. Tú eres la imagen de Cristo en el mundo. Y uno dice, ¿yo soy la imagen de Cristo? Si en tu trabajo saben que eres cristiano o cristiana, de lunes a viernes, en tu iglesia, en tu trabajo ven a Cristo. ¿A qué Cristo ven? ¿Al verdadero Cristo? ¿O a una versión que ha sido manchada por ti? En primer lugar, en el medio donde nos desenvolvemos, tienen que saber que somos creyentes. En primer lugar, eso es en automático. La segunda es, ellos contemplan al Cristo, al verdadero Cristo, cuando te contemplan a ti. Como iglesia, amados hermanos, ¿estamos reflejando la verdadera imagen de Cristo? A nuestros visitantes, cuando alguien llega, puede percibir que el amor a mis hermanos hace visible a Dios aquí. Cuando Él viene, puede sentir a Dios. El amor a mis hermanos prueba mi comunión con Dios. Yo digo que tengo comunión con Dios, que amo a Dios. Y es por eso que estoy bien con todos los miembros de mi iglesia. El amor en la iglesia está reflejando la imagen de Cristo al mundo. Para concluir el mensaje, hace 1900 años más o menos, más o menos, 1900 años, el Señor habló
a un hombre y le dijo: escribe. Creemos que fue el apóstol Juan. Y le dijo: escribe, tengo una carta. Dios es omnisciente. Es omnisciente. Y hace 1900 años, Dios contemplaba a una pequeña congregación en San Andrés Cholula, Puebla. Y le dijo: Juan, escribe. Tengo un mensaje para ellos. Juan, tú no los conoces. Un día los vas a conocer, Juan. Pero tengo un mensaje para Getsemaní. Son muy diferentes los unos de los otros. Algunos vienen del norte de la República, otros vienen del sur. Otros nacieron ahí en Puebla. Juan, tú no los conoces, yo sí los conozco. Otros vienen de otras naciones, pero yo les llevé ahí. Algunos que leerán esta carta habrán sido miembros de esa iglesia por muchos años. Algunos otros apenas se incorporarán a esa iglesia cuando sea leída esta carta. Escribe, Juan. Solo tengo un mensaje para ellos. Cerciórate, Juan. Cerciórate, Juan, que lo entiendan bien. Y creo que por eso 58 veces Juan dice amor en esta epístola. Solo tengo un mensaje y diles que como yo los amé, cuando lean eso, Juan, cada uno de ellos sabrá cómo les amé y de dónde los saqué. Solo diles que como yo los amé, se amen los unos a los otros. Y diles, Juan, que solamente que si se aman de esa manera, podrán ganar a otros para Cristo. Si no, no lo van a poder hacer. Solo hay una manera de reflejar a Cristo en esa ciudad, Juan, y es si ellos se aman.